Muchas veces a nosotros como cristianos nos hemos visto en esas situaciones en las que estamos hablando con una persona no cristiana, obviamente, y que pues tiene problemas y toda la cosa, y nosotros en el afán de ayudarle, de presentarle a nuestro Señor toda la cosa, empezamos a decirle versículos bíblicos para fortalecer el corazón, versículos bíblicos que contienen promesas. Ahora, ¿sabes por qué muchas veces esas promesas no se materializan, o sea, no se vuelven realidad en la vida de las personas quienes la están recibiendo? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Katy Armenta, te doy la bienvenida a este canal y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las promesas condicionales de Dios. Entendamos por promesa condicional aquella que requiere que el ser humano haga algo para obtenerla. Voy a poner como ejemplo un versículo bíblico que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, muy conocido por muchas personas, cristianas y no cristianas. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esa es una promesa que encontramos en la palabra, pero es una promesa condicional, que quiere decir que el ser humano tiene que hacer su parte para poder recibir esa promesa. Este versículo se divide en dos partes. La primera parte dice, a los que aman a Dios, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como personas, y la bendición que obtenemos por ello es que todas las cosas nos ayudarán para bien. Para poder recibir el cumplimiento de las promesas de Dios que están en la palabra, hay que llenar ciertos requisitos. Número 1, ser hijo de Dios. No sé por qué esto tiene que ser como que parte de la lista, me parece que es algo bastante obvio. Ser hijo de Dios, o en español, en costeñol, básicamente es ser cristiano. Las personas que aún no le han entregado su vida a Dios solo tienen dos promesas y quiero ser bastante específica en este tema. Promesa número 1, que si se arrepienten de sus pecados y siguen al Señor, Dios los acepta como hijos, como podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Esta es la versión palabra de Dios para todos, por si alguien la quiere buscar. Y promesa número 2, que si siguen su vida sin tener en cuenta a Dios en ella, su fin será la muerte eterna. No es una promesa, es lo que literalmente va a suceder si siguen caminando su vida sin tener en cuenta a Dios en ella. Como dice Romanos 6:23, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser específica en esto. No existen más promesas para los que no son hijos de Dios. Y no es algo discriminatorio. Resulta y pasa que todas las promesas que nos encontramos en la palabra de Dios están hechas para los hijos de Dios. Por lo tanto, si usted que está viendo este video ha recibido una promesa por parte de un hermano creyente, un conocido cristiano, y ve que esa promesa no se está cumpliendo en su vida, analice si lo que le hace falta es ser hijo de Dios como primer paso. Si ya tiene ese paso, entonces pasemos al segundo. El segundo requisito para poder recibir las promesas bíblicas de Dios es cumplir con las estipulaciones de dicha promesa. Vamos a poner como ejemplo Mateo 6:36, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿de qué viene hablando? De la comida, del vestido, del arriendo, de las cuotas de la casa, del banco, de etcétera, etcétera, nuestras necesidades, todas esas cosas os serán añadidas. Aquí tenemos una promesa para los hijos de Dios, número 1. Número 2, el requisito que debe cumplir la persona para poder recibir esa promesa es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No estar detrás de las añadiduras, es estar detrás del dador de las añadiduras. Y de esta manera el Señor nos dará como bendición todas las cosas que nosotros estamos necesitando. Nuestro Dios ha prometido suplir nuestras necesidades siempre y cuando mantengamos la mirada en el dador de las añadiduras y no en la añadidura en sí. Así como este versículo existen muchos, y cuando digo muchos es muchos porque hay alrededor de más de 1500 promesas en la Biblia, cuya ejecución dependerá en parte, y quiero ser específica en esto, en parte de que nosotros cumplamos con lo estipulado. Ahora,
No voy a profundizar en este otro tema, pero quiero añadir que existen otras promesas que son las promesas incondicionales. Las promesas incondicionales no dependen de lo que la persona haga. Como por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo, les prometo que voy a regresar, y el Señor Jesús va a regresar. Así la gente lo quiera creer o no lo quiera creer, eso es un hecho de que esa promesa se va a cumplir. Ese es un ejemplo de una promesa incondicional. Pero en las promesas condicionales que Dios ha dejado a sus hijos, sí hay una parte que nosotros debemos realizar. Ahora, existe un tercer ítem para recibir las promesas de Dios. Y usted dirá, bueno, ya soy hijo de Dios, ya tengo la mirada en el dador de las añadiduras y no en la añadidura, ¿por qué no estoy recibiendo mis promesas? Todo esto, todas estas promesas encasilladas van a depender exclusivamente de la soberana voluntad de Dios. Hay casos en los que, aunque bíblicamente uno pueda reclamar, me recuerda mucho esa canción de Arrebato, digo, ¿qué va a arrebatar? Hay muchos casos en los que aunque uno bíblicamente pueda reclamar una promesa, esta simplemente no se materializa o no se vuelve realidad porque simplemente no es la voluntad de Dios. Y usted dirá, eso es muy injusto para los ojos humanos. ¿Por qué? Porque si ya yo soy hija de Dios, si yo soy una persona que va a la iglesia, que cumple con sus deberes ministeriales, que está en constante oración y búsqueda de la palabra, ¿por qué no recibo mis promesas? Porque no es la voluntad de Dios. Y quiero poner como ejemplo un caso que pasó hace varios años de este cantante predicador bastante famoso que se llamaba porque ya partió para la presencia de nuestro Dios, Julio Melgar. Un hombre usado por Dios poderosamente, cuyo amor por él se reflejaba a simple vista, que padeció una enfermedad que al final lo terminó llevando a la tumba. Este hombre recibió muchas promesas sobre su sanidad por parte de pastores. Incluso hay un video en el que Cristian de Clario hizo una oración pública reclamando las promesas bíblicas de Dios. ¿Qué es lo que estuvo mal? Que Cristian de Clario en la oración dijo, no aceptaremos un no por respuesta. Y adivinen qué, la respuesta fue un no a su sanidad, ya que eso no estaba en la voluntad de Dios. ¿Está mal aferrarse a las promesas que encontramos en la Biblia, a las promesas de Dios que encontramos en la Biblia? No. Si están en la palabra de Dios es por algo, porque ellas nos dan esperanza, nos dan aliento para seguir. Sin embargo, como cristianos nosotros debemos tener nuestro corazón dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre. Tomando el ejemplo de a quien siempre debemos seguir, que es a nuestro Señor Jesucristo, quien en su oración antes de ser entregado para morir, Él hizo una oración y le dijo al Señor, o sea, yo la verdad no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, en Mateo 26:39. Ahora, entonces, ¿cómo puedo tener esperanza si yo estoy haciendo todo y las promesas de Dios simplemente no se cumplen en mi vida? O sea, simplemente no son su voluntad. Hay algo que debemos tener en cuenta y también es una promesa de Dios. En cada creyente se cumple porque se cumple. O sea, en cada hijo de Dios se cumple porque se cumple. Y es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tú oras al Señor y le dices, Dios mío, el deseo de mi corazón es este. Sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ten por seguro que la respuesta de Dios y los planes de Dios son mucho mejores de los que tú te imaginas. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo. Si te gustó, te invito a suscribirte, a darle like y a compartirlo con aquella persona que sabes que está pasando por un momento difícil y que necesita una palabra real. Nos vemos en el próximo video con otra reflexión, con otra palabra o con lo que el Señor Jesús quiera transmitir a su pueblo. Dios les bendiga.